ciudadanos de bien estemos condenados a vivir con la intranquilidad. No es posible para ser un país de verdad, un país serio. Entonces la víctima termina transformado en victimario, algo que nosotros lo hemos vivido y lo seguimos viviendo, porque hay que reformar, empezando de la propia Constitución, en ese tema específico, y las leyes que tienen que ver con su aplicación. Eso tiene que ver con el Código Penal, el Código de Procedimiento y el Código de Ejecución Penal también. ¿Por qué? Porque ese resumen que dice mi ley, el que las hace las paga, acá tampoco se cumple en la Argentina. El tipo entró, sale por la puerta giratoria. Y si no sale por la puerta giratoria, tiene 2000 cosas más para argumentar y salir antes del cumplimiento de la condena. Y si se queda ahí adentro, tiene prerrogativas en el penal, que usa el teléfono, que esto, que lo... No, tenemos que ir a un sistema punitivista en la Argentina, si queremos ser realmente un país serio, y que el que las hace, las paga. O sea, que el que cometió delitos sea visto como el delincuente y se proteja verdaderamente a la víctima. Ah, no, pero el garantismo, no, eso no es garantismo. Lo que se aplica acá en la Argentina es abolicionismo. Empecemos a utilizar bien los términos. Acá queremos abolir la pena. ¿Qué es la pena? Es la disminución de un bien. ¿De qué bien? La libertad. En eso consiste la sanción que emana de la propia ley. Bueno, punto con ese tema y vamos a ir a otro que tiene que ver con algo más o menos de lo que yo venía hablando. Hay un libro que ya lo sugerí el otro día que lo lean. Se llama el libro para que la gente lo anote, lo lea. El derecho extraordinario de la emergencia 1. El derecho extraordinario de la emergencia 1, que es el análisis del DNU 70/23, que lo van a volver a presentar. De eso se trató la reunión con los gobernadores, algo que también tengo que tocar antes de que termine el programa, y el anteproyecto de la ley de bases. Los directores de este libro es el doctor Martín Ignacio Plaza y José Gabriel Chiván. Chiván, acordate que es miembro de la Corte de Justicia de la provincia de Salta. Pero también hay gente que colaboró. El otro día hablamos con uno de los que escribió un artículo muy interesante. Está el propio Martín Plaza desarrollando eso. Pero hay, cuestiones que son inherentes a los temas que hemos ido planteando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el análisis del artículo 34 del Código Penal argentino, reformado por la llamada Ley Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Este es un tema central y lo va a tocar el doctor Rodrigo Franco Anachuri Lazo. Este es un abogado que es el que desarrolla esta idea en el libro. ¿De qué tratará el artículo 34 del Código Penal? ¿No? ¿Qué dice el artículo 34 del Código Penal? Bueno, vamos a charlar con él. Doctor Anachuri Lazo, Jorge Calvo lo saluda, buen día. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buen día para vos y para toda tu audiencia. Bueno, me interesa saber qué dice el artículo 34. El que no haya podido, en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas, o por su estado de inconsciencia, error o ignorancia de hechos no imputables, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. ¿Qué es lo que quiere modificar de eso? Bueno, mira, le comento a la audiencia brevemente. Hemos escrito un libro, como bien mencionaste, el libro que recomendaste, el cual es dirigido, como bien dijiste, por el doctor Martín Ignacio Plaza y Gabriel Chiván. Ellos, en diciembre del año pasado, me convocaron en mi calidad de docente de la Universidad Católica y máster en Derecho Penal a escribir sobre las modificaciones al Código Penal por la llamada Ley Bases y Puntos de Partida presentado por el Gobierno Nacional. Sí. Yo elegí este tema en particular, si bien hay otras modificaciones al Código Penal, porque creo que es un tema muy dilemático. Siempre que hay cuestiones de legítima defensa,
parece que los supuestos de legítima defensa que abarca nuestro Código Penal no les alcanzan a la sociedad. Siempre cuando hay, se llaman excesos en legítima defensa o la conducta no llega a encuadrar en la legítima defensa, siempre vemos como un malestar de la sociedad que sin duda cree, bueno, no toda la sociedad, pero parte de la sociedad, que el Código Penal debería ser más permisivo con los supuestos de legítima defensa. Concretamente el artículo 34 no solo legisla la legítima defensa, sino todos los supuestos de no punibilidad. ¿Qué significa esto? Cuando una conducta encuadra en un tipo penal, pero por algún motivo no es punible. Puede ser no punible por legítima defensa, por cumplimiento de un deber, sí, por insanía mental. Ajá. Ahora bien, ¿qué es lo que hace el proyecto de ley de bases y puntos de partida? En el análisis que yo hago en el libro, no hago una apreciación político-criminal, es decir, no hago un análisis sobre los fines en sí que tiene la ley, porque me parece que esa es una decisión meramente discrecional, tanto del gobierno nacional como de los legisladores, sobre qué quiere que abarque la ley, si está bien o mal una mano más dura o más flexible a la hora de ser permisivos con la legítima defensa. Lo que sí hago es una comparación entre el texto actual con el proyecto de ley y hago un especial énfasis en la técnica legislativa. Sí. Yo personalmente entiendo, y bueno, y también a título político, si se quiere, comparto los fines de la ley. Lo que intenta la ley es darle mayores permisos a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas armadas ¿De a qué los fines ¿De qué ley estamos no hablando? incurrir en delitos en su accionar. ¿De qué Ahora ley? lo que sí creo yo es que el proyecto en sí, el artículo la modificación que se pretende introducir es defectuosa y puede traer a equívocos por parte del juez o intérprete que pretende aplicarla. Entiendo que hace algunas confusiones que bueno son propias de la ciencia penal, confunde algunos términos como son el cumplimiento de un deber y la legítima defensa. Hay cuestiones que no están muy claras en el proyecto. Como te digo, a mí me parece muy buena la idea, la política criminal que se persigue. Yo políticamente estoy de acuerdo, pero entiendo que el proyecto no está bien redactado. Ajá. ¿Y cuál es la reforma que vos le introducirías ahí al tema? Mira, hay dos instituciones. Por un lado está el cumplimiento de un deber. El Código Penal dice que quien actuara en cumplimiento de un deber no es punible. Y por otro lado habla de la legítima defensa y de la legítima defensa de tercero. Es decir, el Código establece que cualquier persona que sea víctima de un delito, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, en la defensa no son punibles. Lo mismo quien actúa en defensa de un tercero. Ahí hace una salvedad en la reforma en la cual establece que si quien actuara en defensa de un tercero es el miembro de una fuerza de seguridad, este no será punible y que la duda será interpretado a favor de del miembro de la fuerza Sí. de seguridad. Este punto concreto se lo trata cuando se trata el cumplimiento de un deber. Es decir, confunde la institución del cumplimiento de un deber y de la legítima defensa de terceros. Yo creo que ese mismo párrafo debería estar en otro inciso, que es el de la legítima defensa de terceros. O sea, es algo muy técnico que sí tiene relevancia en lo práctico. Por eso, como te digo, para mí la política criminal es correcta, es acertada, pero el proyecto no está bien redactado, se presta confusiones. Bueno, ahí es donde hay que hacer el aporte entonces. Exactamente. Para que la redacción sea lo suficientemente clara, limpia, para que sea entendible por todos. Exactamente, no alcanza con que la ley se presume conocida por todos, pero para que se pueda presumir que es conocida por todos, debe ser clara y debe estar bien redactada. Obviamente, claro. Y esos son errores de técnica legislativa, pero también
puede ser atribuible a eso, pero también hay otro que puede ser de concepción. Ahí estamos mucho más graves, pues si estamos concibiendo mal el concepto que nosotros queremos plasmar como legislación, entonces tenemos que rediscutir absolutamente todo, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Sí, así es. Mira, personalmente, bueno, yo como especialista en la materia del derecho penal, los últimos gobiernos, el gobierno de Cristina Kirchner hizo un anteproyecto de Código Penal, y como te digo, puede coincidir o no políticamente, pero fue realizado con bastante seriedad, que era el proyecto de Zaffaroni, podés coincidir o no políticamente. No, pero con Zaffaroni no es una cuestión política la coincidencia. No. Y por la lado, incoincidencia bueno, o la desavenencia es desde el punto de vista legal y jurídico. Claro. Zaffaroni es una persona totalmente abolicionista. Entonces yo personalmente no coincido con eso. Acá en la Argentina lo que hace falta es otra cosa. El punto que iba es la seriedad con la que se hizo el trabajo. También en el gobierno de Macri se llevó adelante un proyecto de Código Penal, el cual también mantiene una sistematicidad, y es un proyecto bastante serio, que bueno, ninguno de los dos llegó a ser aprobado. Entiendo que el tema de la modificación del Código Penal es algo que se debe realizar con cierta seriedad, buscar hacer un proyecto uniforme. Ya escuchamos a Mariano Cuño Libarona, el ministro de Justicia, que está trabajando en un proyecto de Código Penal, y lo que a mí sí me parece, al tratarse una cuestión sensible como es la legítima defensa, siempre que hay casos de legítima defensa, ejemplo el caso Chocobar, son casos dilemáticos en nuestra sociedad. Yo creo que la letra de la ley, sin perjuicio de la política criminal que adopten los legisladores o el gobierno de turno, la letra de la ley debe ser lo más clara posible para que el operador de justicia, tanto jueces y fiscales, solo tengan que aplicar el texto de la ley. Bueno, eso es lo que estoy diciendo. Tiene que ser limpio, claro, entendible, para que no se preste a falsas interpretaciones. Y también hay una cuestión, el exceso de legalismo. Cuando vos querés poner los tecnicismos que están a la orden del día. No, el señor le disparó, pero él tenía medio centímetro del pie en la vereda. Entonces ya no es legítima defensa. Dejémonos de jorobar con eso. Esta modificación. Los abogados, a ver, perdóname, eso se lo digo también a la gente. Los abogados, los jurisconsultos, los doctrinarios de la ley, tienen que ponerse a pensar que están legislando para seres humanos. Entonces, las conductas de los seres humanos es lo que está en juego acá. Y sobre eso es lo que está normando el derecho, específicamente el derecho penal, que a lo largo de su codificación, el Código Punitivo enumera cuáles son las conductas que son punibles, cuáles son los tipos legales que se adecuan a la comisión de actos delictivos. Entonces, si ponemos un exceso de tecnicismo legal, estamos logrando el efecto opuesto, que la gente no lo puede entender y que termine zafando quien no tiene que zafar del delito y quien tiene que purgar la culpa, ¿no?, después de haber sido condenado. No sé si se entiende la idea. Sí, bueno, mira, en este sentido, además de la mencionada modificación que realiza el proyecto base, también realiza otra modificación del artículo 34. El artículo 34 tiene un supuesto de legítima defensa privilegiada, el cual suponía que el que rechazara si alguien rechazaba el escalamiento de una persona de sus muros, de los muros de su casa, de las rejas de su casa, siempre que sea de noche, se consideraba legítima defensa. El proyecto de bases eliminó el requisito de nocturnidad, es decir, que deba ser realizado por la noche. ¿Por qué? Porque se daba una discusión en los tribunales si la tarde, la media tarde, el atardecer como el anochecer como el amanecer eran considerados noche, porque la ley solo dice noche. Son errores. La discusión de a qué hora empezaba la noche y a qué hora terminaba la noche. Por eso, ahí empezamos ya con la... Si se considera si es noche, o sea, discusiones medias absurdas, claro, en las cuales habían ciertos grises. Porque está mal lo que dijo el doctrinario, utilizó noche. Entonces después viene la discusión, como dice acá Nachuri, que hasta cuándo es noche.
y la discusión es tortuosa. Cuando ves, en cualquier momento del día, cuando alguien se ve amenazado, funciona esto. Después hay otro error que concibe la gente. Perdóname, espérate un minuto, porque si hablamos los dos no vamos a entender nada. Hay un tema acá en de la legítima defensa que vos lo estás tocando en esa reforma, que tiene que ver con lo que dice el artículo 34 en su inciso sexto, ¿no? Sí. Ahí, por ejemplo, te dice el inciso sexto, esto se lo cuento a la gente, me voy por un tecnicismo que no debería ser porque este no es un programa jurídico, sino es un programa periodístico. Pero aún así, si no lo van a entender, por eso lo voy a citar. El inciso sexto prescribe que para que exista legítima defensa es necesario la concurrencia de 3 requisitos: la agresión ilegítima, la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende y la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. No habla de la proporcionalidad con la que muchos abogados confunden, ¿no? Dice, no, pero él le tiró un ondazo y el otro agarró con una ametralladora. No es la proporcionalidad. ¿Eso también está dentro del proyecto? Perdón, no te escuché bien la pregunta. Justo. Si eso que acabo de decir, que vos hablaste de la legítima defensa, si también es susceptible de modificación en este proyecto que estás analizando vos. Sí. Se elimina el requisito de proporcionalidad cuando se trata de fuerzas de seguridad. Y es más, se establece que ante la duda se interpreta que a favor de las fuerzas de seguridad. Perfecto. Eso es importante porque en la medida en que la legislación de alguna manera proteja a la víctima, ponga el acento en la víctima, vamos a hacer vamos a tener un código penal más justo y una sociedad más justa, ¿no? De eso se trata. Entonces, si no tenemos esa concepción, a mí me parece increíble lo que se discute hoy en la Argentina. Algo que han superado todas las sociedades, el concepto de lo justo, de lo injusto. El que tiene una responsabilidad, el que no la tiene. El que se metió a robar, tengo que buscar por qué razón el tipo robó. No, pará. Esas son las cosas que me llama mucho la atención. Teniendo gente brillante que ha hecho su aporte como Soler, Frías y tantos otros grandes doctrinarios del derecho penal, que pudiesen habernos iluminado, ¿no?, para que estas cosas no estén sucediendo hoy en día, ¿no? Comparto. Bueno, ojalá que la gente pueda leer, ustedes analicen esto, ojalá que lo puedan presentar también, y me parece que es un gran aporte el que están haciendo todos los que participan en ese libro para analizar algo que la sociedad tiene que saber. Nosotros sometemos esto al estudio solamente del Congreso de la Nación y ustedes están haciendo un trabajo paralelo que es mucho más meticuloso, más profundo, para que la gente que tenga interés conozca a ciencia cierta qué es lo que significa esas ¿qué te puedo decir?, modificaciones que se quieren introducir. Gracias, Rodrigo. Bueno, Jorge, muchas gracias a vos por el tiempo en aire. Bueno, saludos a toda la audiencia, que tengan un buen día. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio.